Espérame. Ya nos encontramos en Facebook Live. Así que, pues, buenas noches. Bienvenidos todos a una entrega más de Diálogos sin Corset. Espero que se encuentren muy bien en esta noche de jueves, en la que vamos a tener una cita muy interesante. Vamos a tener un tema apasionante, yo diría, algo que nos va a entretener a todos por el lapso de una hora o un poquito más, porque bueno, siempre nos tardamos un poquito más debido a que los temas que tratamos son tan interesantes, a veces tan intensos. Así que, ¿cómo te sientes, Pancho, en esta tercera entrega de Diálogos sin Corset? Bien, muy contento por la respuesta de la gente. Perdón, buenas noches a todos. Buenas noches, Valder. Muy contento por la respuesta de la gente y bueno, y aparte viene a ser como una continuación, lo tomo como una continuación de Con el cielo al revés, o sea, la preparación que hacemos ya hace prácticamente 10 años con el programa radial y con el tema de las páginas, ¿no? La página de libros, las páginas de antología, etcétera, etcétera. Y bueno, y esto simplemente, y aparte también lo digo, e insisto en el tema, porque yo también tengo pánico escénico, en cierta medida. Sí, Esto eso no lo te iba a tomo como, decir. claro, no lo tomo como que nos está mirando un montón de gente, sino que yo para mí, en mis fueros íntimos, estoy hablando con Valdra Torres, este, más allá de que sé que hay gente, porque aparte te lo dicen y te saludan y te ayudan, porque también te ayudan. Así que vamos a tratar hoy, por ejemplo, no digas nada, de no tener tanto la muletilla uruguaya, esa del ta. Vamos a ver si la puedo, sí, porque es cierto, uno termina, los uruguayos solemos decir algo y al ratito ponemos el ta. Bueno, lo que A pasa to- es de que todos tenemos una muletilla. Bueno, yo en lo personal, ¿te recuerdas el primer programa también por ahí? Incluso hubo una mención de que todo está muy bien, pero háganle a la muletilla. Y yo dije, qué Muy agradecida. De verdad, estoy muy claro, contenta de que la gente que nos escuche, y eso es algo muy interesante porque a mucha gente le puede molestar, ¿no? Que de pronto alguien le diga, es que está pasando esto, pero nosotros somos, digo nosotros, tú y yo, somos muy constructivos. Tenemos una personalidad en la que entendemos que la crítica siempre, no importa cómo venga, va a ser constructiva. Pero yo debo de reconocer que como esto es nuevo para mí, estas cuestiones de en vivo, estas cuestiones de las cámaras, estas cositas que, bueno, son muy interesantes, pero al mismo tiempo sí, nos entra un poquito de pánico escénico. No es lo mismo estar haciendo radio, saber que puedes moverte de un lado para otro, saber que puedes girar hacia acá, hacia de este lado, no pasa nada. Puedes incluso, se puede caer el sistema, se puede caer el internet y nos metemos abajo del escritorio a desconectar cables, en fin, y no pasa nada, pero con este tipo de experiencias, con este tipo de programas que nos hemos lanzado a hacer, ¿ves? Ahí estuvo, ¿ves? Que nos ah, hemos sí, lanzado a hacer, sí nos da un poquito de nervio. Nos preparamos, obviamente, con un tiempecito, llegamos, nos sentamos, estamos haciendo con la conexión, viendo cómo estamos saliendo, después conectar con todos los grupos, con todas las páginas, con todo el colectivo de página, la página de Libros Se Trata y con la Zona Libre Radio y ya, entrar en tema. Pero aún así, tal vez tengan que pasar unos cuantos programas más para irnos acomodando un poquito, así que ustedes disculpen el pánico escénico que a veces nos claro. entra, pero estamos muy contentos de saludarlos esta noche a toda la gente linda de Uruguay. Un abrazo
a las personas que nos están escuchando o que nos están viendo en México, en Estados Unidos, en Argentina, en El Salvador. Nosotros tenemos fans en todas partes, Pacho. Sí, 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 sí. Este, un saludo grande a todos ellos, indudablemente. Y, y si me permites, hoy justo leí que una señora que se llama Ana Grisel Castro ella es docente, profesora de inglés y a su vez es maestra jubilada Ujú, y nos está escuchando desde la ciudad de Melo, en Cerro Largo, República Oriental del Uruguay, que es ujú. la ciudad natal de Juanes de Barburú, que va a ser el tema, el tema siguiente, Nuestro siguiente personaje, nuestro nuestro siguiente. siguiente tema. Eh, Nosotros tenemos un listado elaborado, más o menos, de temas que vamos a tratar. No solamente son nombres, sino que pueden ser, eh, por ejemplo, Pablo Neruda no lo podés tratar en un solo programa, podés tratar Pablo Neruda joven, el primer episodio joven, y así, al igual que Gabriel García Márquez, ¿no? O sea, Yo creo que hay muchos. ¿Qué te parece hay, Jorge Luis Borges, por ejemplo? claro, sí, 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 Borges, Octavio Paz, Carlos Fuentes, José Donoso, hay muchos para poder desarrollar en esta tarea. Y bueno, pero más allá de eso, la propuesta es que la idea que ustedes tengan, lo que nos quieran proponer, nosotros estamos dispuestos, digamos, a investigar y traer a la palestra, a traer aquí lo que ustedes propongan. Eso no tengan dudas. Esa es la idea y nos encantaría poder adentrarnos en ese desafío, indudablemente. Así Eh, es, estamos abiertísimos a las ideas, no solamente a la crítica constructiva, pero también a la aportación. ¿Ya? Tenemos gente que administra, que durante muchos años ha administrado los grupos, que lo ha hecho excelentemente bien la página, porque el colectivo de Libros Se Trata y de la Zona Libre Radio es un grupo de gente maravillosa que ha trabajado por muchos años bien duro para hacer crecer la audiencia, para entregar producto de calidad en los posteos. Incluso hemos tenido gente que ha tenido algunas situaciones allí con Facebook y nos tiran la página, no la página, pero el perfil y creamos otro para seguir haciendo sí, es cierto, la sí. labor. Entonces, si alguien tiene alguna idea, algún aporte que nos quiera hacer a Diálogo Sin Corset, nosotros estamos en la mejor disposición, obviamente, de escucharlos. La idea surge de compartir el, no solamente al personaje literario, al escritor, al autor, al poeta, al artista en sí, pero hacer un análisis tal vez un poco de su obra, de su vida, de su trayectoria, algunas anécdotas que siempre existen, algunas cuestiones que sean dignas de ser contadas y que a lo mejor algunos lectores desconocen de los Claro, autores. claro. Y esa es una de las cosas, de las labores que ha hecho muy bien con El Cielo al Revés, que no solamente hemos descubierto buenos artistas, buenos cantantes, música muy linda, Sí. poetas como la que, por ejemplo, descubrimos, bueno, yo descubrí la semana pasada en Con el cielo al revés, esta poeta japonesa, que No me es una preguntes el nombre porque ahora no me acuerdo. Mizuko, algo así, Sí. que estuvo muy interesante. Si a ustedes les interesa, ahí en la página del grupo de Libro Se Trata, Ujú. está, ustedes van hacia abajo, porque bueno, siempre están poniéndose posteos de la gente que entra y también de los administradores. Ustedes van ahí hacia abajo o mejor aún, se van a cualquier canal de podcast, buscan Con el cielo al revés y escuchan el programa porque está en podcast, en cualquiera, en Spotify, en iTunes,
en cualquier plataforma de podcast que ustedes tengan, ahí buscan Con el cielo al revés y ahí van a escuchar el último programa y ahí van a conocer la poesía de esta japonesa que descubrimos, esta escritora japonesa tan joven que tuvo una vida trágica, una historia muy, muy trágica, pero y que fue incluso descubierta después de muerta. Qué interesante. Bueno, por ahí les recomendamos y obviamente los invitamos el próximo lunes a escuchar Con el cielo al revés. Pero vamos entrando en materia, ¿te parece, Pancho? Sí, cómo no. Nosotros habitualmente, cuando leemos la obra de algún escritor, uno ve la influencia o se informa de la influencia que otros escritores, la obra de otros escritores han tenido. El tema que vamos a tratar hoy es bastante particular. Les explico. Y les voy a mostrar libros que sé que les agrada. Aquí tienen Julio Cortázar. En este caso es el libro de clases de literatura en Berkeley. ¿Ah? Aquí tiene una antología de uno de nuestros amados, Jorge Luis Jorge Borges. Luis Borges. Aquí tienen un libro de cuentos de la increíble historia de la Cándida Heréndira y de su abuela desalmada, de Gabriel García Márquez. Y aquí tienen en tapa a don Juan Carlos Onetti. Digo, traje algunos libros, no voy a traer toda la biblioteca. Obviamente. Traje algunos libros. No. El tema es así. Quien te quiera narrar algo, habitualmente hay dos estilos que son, o sea, hay más, pero dos estilos clásicos que son, por un lado la novela, por el otro lado el cuento. Con respecto al cuento, la influencia que estos escritores en su mayoría tuvieron, dicho por ellos mismos, juegan mucho con el espacio, con el tiempo. Digo, la influencia parte de un cuento que fue escrito a principios del siglo XIX por un escritor, a fines del siglo XIX, perdón, por un escritor norteamericano que se llamó Ambrose Bierce. Ambrose Bierce es un escritor que desapareció, era un millonario, por eso estos son temas excéntricos que siempre estamos tratando con el cielo al revés, como tú dices. Ambrose Bierce es un millonario que le gustaba la fotografía y se dedicaba a escribir también. Escribió, entre otros, este libro, también de cuentos, que se llama Cuentos de Soldados y Civiles. Escribió varios libros más y entre ellos escribió también El Diccionario del Diablo. Ahora, hay un cuento que, digo, Valdra dirá, no estamos tratando el tema, pero es para introducir, hay un cuento que se llama, que es el que abre el capítulo de todos los cuentos después de ese, que se llama El ahorcado en el puente del búho. Léanlo. El ahorcado en el puente del búho juega con el espacio y con el tiempo, ¿tá? De una forma notable. A partir de ahí surgieron, digamos, los juegos con el tiempo que hace Julio Cortázar y lo mismo que hace al desdoblarse Jorge Luis Borges en aquel cuento famoso, ¿te acuerdas? Cuando él mismo se encuentra a Sí. Borges joven con el Borges, que es maravilloso. Ay, Bueno, mi esa es la cuento influencia. favorito de Borges, del libro de arena. Perfecto. Es la influencia más grande que tuvieron todos ellos, es este señor, Ambrose Bierce, que es cuentista. ¿tá? Con respecto a la novela, ahí se da un caso extraño y ahí vamos a introducirnos en el tema nuestro. Porque uno dice, a los novelistas, indudablemente la influencia mayor debe de haber sido un novelista. No, Claro, por fue un supuesto, poeta, siempre. claro, pero en este caso fue un poeta. Juan Rulfo, Jorge Luis Borges mismo, Jorge y, Luis Borges mismo. un poeta, Cesare Pavese, entre otros, comentan que una de las influencias más notables a nivel de novelas en el siglo XX fue este señor, Edgar Lee Master. Que lo increíble de este señor Valdra es que esto es una selección, pero después, por ejemplo, Editorial Cátedra es la que en español ha editado este libro, que es Antología del Spoon River, que es el libro más famoso. Él escribió varias cosas, fue biógrafo, Sí, claro. escribió otra antología más, que ahora vamos a adentrarnos en todo eso. Pero esa es la influencia más grande. Les cuento esta historia también, que también es apasionante.
que también la compartimos en Con el cielo al revés. Me parece que estoy repasando Con el cielo al revés a veces, y me encanta. Desde 1906 hasta mediados del siglo XX, hubo una revista en Buenos Aires, esas publicaciones notables que puedan haber surgido en Santiago de Chile, en Buenos Aires, en Caracas, en México, que a nivel de editorial México es notable también. Pero en este caso en Buenos Aires hubo una revista que se llamó El Hogar. Era una revista destinada al público femenino, ¿verdad? En el cual no solamente había novedades sobre temas sobre quehaceres domésticos, sino que se trataba también, digamos, sobre manualidades, sobre plantas, sobre tejido, sobre decoración, ¿verdad? Pero a su vez, desde el año 1936 al año 1939, tuvo la particularidad de tener un colaborador. Ese colaborador es nada más y nada menos que el señor Jorge Luis Borges, que durante esos 3 años publicó una editorial, él contaba inclusive, le pagaban 50 pesos argentinos por 2 colaboraciones en el mes. ¿tá? Y esos 50 pesos él iba a la editorial, llevaba el trabajo y se iba con la gente de la editorial a tomar algo y ya se gastaba los 50 pesos que le habían dado. ¿Ah? Me salió el tao, ¿viste? Esa es la historia de esas colaboraciones que hizo, que fueron notables porque, ¿qué pasaba? Eran todos autores anglosajones que él analizaba, no solamente ingleses, sino que también dinamarqueses, algunos hindú también, autores que no podías acceder en español, y él se encargaba de hacer la traducción. O sea, te daba a conocer y hacía lo que él llamaba biografías sintéticas. Bueno, resulta que hay un uruguayo, el señor Emil Rodríguez Monegal, que se tomó el trabajo de seleccionarlas y publicarlas, y la publicó en el año 1986 en este libro. A ver, ahí. Textos cautivos se llama. Ya de Textos por sí cautivos. es notable el título del El libro, título del libro, por Textos supuesto. cautivos. Esto que ven aquí es un dibujo de una de las tapas de la revista El Hogar. ¿Ah? Durante 3 años, dice, en Textos cautivos, ensayos y reseñas en el hogar, 1936-1939. Marginal Tuques Editores es la editorial. Yo se los recomiendo, lo pueden conseguir. ¿tá? Todavía está. Bueno, fíjense, por ejemplo, que trae un texto y una pequeña biografía que estoy leyendo en este momento de Alexander Ley, de Frank Kafka, de Aldous Huxley, ¿tá? Muchos de ellos, Dorothy Sayers, muchos de ellos, Langston Hughes, muchos de esos autores que no existían en español. Borges hacía la traducción. Bueno, aquí Borges dio a conocer a Edgar Lee Master. Es uno de los primeros que los traduce en español. ¿Ah? Nos adentramos entonces a analizar un poquito la historia de este hombre notable que fue la influencia fundamental para los escritores de novelas que hoy tanto disfrutamos. Porque él inventó un mundo, Así ¿tá? es. Un mundo que algunos dicen que fue el preámbulo del Macondo de Gabriel García Márquez, el preámbulo del Santa María de Juan Carlos Onetti y de muchos otros autores más. Y Juan Rulfo inclusive reconoce que la influencia de Edgar Master ha sido fundamental en su creación literaria. Bueno, tú mismo me decías hoy comentando que al leer a Edgar Lee Master te derivó a Pedro Páramo. Sí, sin básicamente saber, porque bueno, de pronto me mandaste unos documentos y los empecé a analizar y estuve, ya como te digo, había tenido esa cercanía con Edgar Lee Masters, no solamente por Con el cielo al revés, pero también por ahí había tenido algunos acercamientos. Obviamente no había leído completa la antología de Spoon River, pero en el momento que comencé a adentrarme un poquito más en esta, como te decía hace un ratico, esta poesía que más bien es como
sentenciosa, esta poesía filosófica que va creando este estilo de Edgar Lee, inmediatamente se me hizo la conexión con Pedro Páramo de Juan Rulfo, por el ambiente precisamente, porque cómo va a través de estos personajes creando ese ambiente sombrío, porque obviamente estamos hablando de epitafios, ¿verdad? Cómo va dando vida a los que ya no tienen vida, de alguna manera, emergiendo de una idea que es como hablando de ellos mismos, porque este es un libro, esta antología de Spoon River es un libro con casi 250 personajes, Sí. que es como un retrato, digamos que despiadado, de las flaquezas humanas. Yo diría que es así. Pero Pero bueno, no claro, pero no solamente lo que tú dices, son 243 para ser exacto, pero no solamente despiadado de lo que comenta, sino que también demuele con ironía el hecho ese de pensar que la muerte iguala. O sea, la miseria humana, según los relatos de él, en ese universo fantástico que crea, la miseria humana sigue después de la muerte. O sea, en esta historia, ¿no? Para que tengan una idea, Spoon River es una colina donde yace todo un pueblo. ¿Ah? Y cada tumba tiene una lápida. Cada lápida es un poema. Pero a su vez, todo el poema en sí es la creación de diferentes historias. O sea, hay micromundos en este mundo así general. es. ¿Tá? Por ejemplo, la lápida de fulano de tal, te cuenta una historia que después se engancha con la lápida de sultano, ¿tá? Que vuelve a tomar la historia de fulano, pero a su vez toma la historia de Mengano. O sea, es todo un encadenamiento. Sí, porque de pronto algunos incluso son pareja, ¿no? Sí, Algunos, ahí viene, incluso hay una lápida del que escribía los epitafios. sí, Entonces, esta obra en el que todos se despojan básicamente de la máscara humana, digámoslo de ese modo, en el que todos los personajes son ya personas que trascendieron y que al leer los epitafios que es prosa poética, vamos a decirlo ujú, así, porque ese era el estilo de Edgar Lee, no es una poesía delineada, no es una poesía rimada, es una prosa poética. Y eso es algo que también me hizo mucho pensar y acercarme a Whitman. sí, Él yo creo que fue uno de los, digamos, de los que se basó o la obra de Edgar Lee Master en la obra de Whitman, que también me acercó mucho sí. su ¿Sabes qué? poesía. También se acercó mucho a la obra, no sé si tú recuerdas que una vez lo tratamos, a aquel que hablaba sobre la balada de los ahorcados, el francés, aquel cura francés, François Villon. François, ajá. Se basa mucho también en François Villon y se basa mucho, él se dedicó a estudiar la poesía griega del siglo X, que era justamente, eran églogas pequeñas. ¿Tá? El tema es este. eh, a ver, primero, antes que nada, fue publicada, la antología Spoon River fue publicada en el año 1915 y ya fue un éxito que sacó 7 ediciones en el mismo año y a 30 años más adelante ya tenía más de 70 ediciones, o sea, en Estados Unidos fue furor. Lo extraño de la antología de Spoon River es que, les vuelvo a repetir, es la demora que tuvo, por ejemplo, en ser traducida al español, pero no solamente al español, sino que al italiano. ¿Tá? Ahora, Sí, claro. y al portugués menos todavía. ¿Tá? ¿Cuál es el tema? Si ustedes buscan antología de Spoon River, van a encontrar páginas preciosas,
¿tá? Pero preciosas, con estudios preliminares de cada poema, etcétera, etcétera, en inglés. Sí, En sí. español Es muy prácticamente no, difícil. no consiguen absolutamente nada. Es muy difícil de conseguir. Y otra cosa, Edgar Lee Master era abogado. ¿Ah? Era abogado, escribía con seudónimos, porque estaba mal visto que un abogado escribiera lo que decíamos en el En primer su programa. época. Sí, yo me reía porque veía ahora en la, hecho sea de paso, no hablamos de eso, en la promoción que hicieron, que hiciste de Diálogos sin Corset, en la parte que me toca, Ujú. es una parte que estoy delirando, que estoy hablando y miro así el techo y deliro. Eh, ese día estaba delirante. Bueno, Bueno, porque ¿de quién estábamos hablando también? Había que delirar. Era como increíble porque estábamos como en personaje. Además, sí, imagina, era la primera entrega de Diálogos sin Corset y estábamos entrando en el personaje porque estábamos hablando de nada más y nada menos que de Fernando Pessoa. claro, no, y aparte, nobleza obliga a decirlo, me estaba muriendo de frío. Era una cosa que yo estaba temblando de frío, porque por más calefacción que fue uno de los días más fríos del año aquí, y no me había aprontado para el tema por pura coquetería. Hoy estoy abrigado, ¿tá? Pues justamente para, bueno, ahí se me escapó otro, ¿tá? Sí, para, sí. para la ocasión, ¿no? Ayer veía a una compañera, a María Blanco, que es poeta, que me invitó a su página, la estaba escuchando y estaba toda abrigada, con guantes, con mitones, con gorritas. Yo dije, claro, yo tengo que hacer lo mismo. Ahora me saqué el gorro de por puro coqueto, pero es realmente complicado. Bueno, Webster Ford era el nombre que utilizó Webster Ford. para publicar la antología. ¿Qué pasaba? Esas particularidades que tiene, ¿no? A veces, por ejemplo, no es que me moleste, pero a veces me cuesta un poco analizar a los personajes de hace 20, 30, 40, 50, 60, 70 años atrás con la mirada y el juicio crítico que tenemos hoy. ¿Ah? Porque las cosas han cambiado, porque el mundo cambió, por muchos otros temas. Con Claro. esto no estoy justificando errores que pueda haber cometido, por ejemplo, un Pablo Neruda, ¿tá? Con respecto a las mujeres, como habitualmente dice, que es todo un personaje, no solamente con respecto, digamos, a su trato con el sexo femenino, sino que a su trato con sus iguales también, que es otro de los temas a estudiar. Bueno, en este caso, Edgar Lee Master estuvo casado y dejó a su primer mujer y dejó a sus 3 hijos. O sea, abandonó a su mujer y a sus Los 3 hijos. abandonó. ¿Ah? Y se dedicó, pero mira lo que era, se dedicó, se cambió de pueblo y se dedicó a ser abogado en forma gratuita. O sea, ¿qué hacía? Tenían problemas la gente y él los ayudaba. La gente pobre que no tenía dónde asistir, por ejemplo, los querían expulsar de su casa, un banco los quería declarar en bancarrota y quedarse con lo poco que tenían. Ahí iba y los defendía Edgar Lee Master. Pero también tenía litigios de vecinos, también trataba el tema de divorcios, infidelidades, etcétera, etcétera, etcétera. Todo material que él utilizó y lo alimentó y lo utilizó para estas historias, estas microhistorias que él hace, que él hace en la antología de Spoon River, ya les digo, publicada en 1915. Después siguió publicando el Garley Master, inclusive fue muy crítico, tiene una biografía de Abraham Lincoln en la cual lo critica. Llegó Sí. a publicar nuevamente una nueva antología de Spoon River, ya se pasó, ¿no? Porque de 243 pasa a Llegó a 600 600, historias, ¿ya? 600 historias. Y que En incluso forma, fue criticado allí porque no había forma de superar la antología de Spoon River, siguió escribiendo, no hay forma de llegar, no tuvo éxito y se va con la segunda antología poética, llega a las 600 historias y sigue sin tener éxito. Básicamente estamos hablando de un escritor, de un autor que tuvo un éxito literario, pero un éxito literario sin precedentes.
un éxito que le bastó para influenciar a más generaciones, no solo a una generación, pero a más generaciones de autores, porque estamos hablando de un escritor que nace en el siglo XVIII, ¿no? En el siglo XIX, En el siglo XIX, 1868. 1868, en el siglo 68. XIX, perdón, en el siglo XIX, y cómo influencia hasta hoy la literatura contemporánea, porque Edgar Lee Master es un parteaguas en la literatura en ese sentido. Eh, Se sigue y ignoro por qué hay tan poca traducción, tan poco material disponible en internet, obviamente. Tú puedes conseguir el libro, puedes conseguir el audiolibro, todo, puedes conseguirlo, pero es muy difícil encontrar material de crítica en español acerca de la obra de Edgar Lee Masters. Tú No sabes que existe casi. no, no existe. Hay una anécdota famosa de Oscar Wilde que cuenta, él siempre decía que era difícil conseguir material sobre los escritores norteamericanos, pero a su vez también decía que Mm, sobre todo el arte norteamericano, a excepción por fortuna de la música, era difícil conseguir. Y se refería, por ejemplo, a la pintura. Este ujú, aquí que un día él está de visita en Nueva York o en Washington, no sé bien, creo que en Washington, ujú. y le llamó la particularidad de que va a una casa donde tenían pinturas. No sé decirte de qué pintor, esa anécdota no sé, pero Ujú. resulta que las pinturas estaban bien altas. Entonces, él agarra y le comenta eso, porque manejaba mucho la ironía, y le comenta de los autores y le decía, por fortuna, ¿tá? He tenido muy buena relación con los autores. Ahora, con respecto a los pintores, y miraba la pintura, decía, entiendo que son tan malos que por eso los ponen tan arriba. Y yo bromaba. Pero pasa eso, porque en realidad en italiano la editorial Píbano es la que se ha encargado, digamos, de hacer esa traducción. Perdón, Píbano, no la editorial, Einaudi es la editorial. Es una Ujú. editorial que es muy conocida en Italia. Y Cesare Pavese fue el encargado de hacer un comentario y de pulir. O sea, él no hizo la traducción, pero él la pulía, porque sabemos, por ejemplo, que la traducción literal pierde un poco el sentido poético, y él, más allá de que sea verso libre, y él la pulió un poco, y quedó enamorado, quedó fascinado. Otro que era fanático de la obra de Edgar Lee Master era el poeta Ezra Pound, que también le encantaba. En el caso de Borges quedó apasionado por ella, pero Borges fue, como tú dices, tan crítico después y también con ese manejo notable de la ironía que tenía el escritor argentino, agarra y dice que Edgar Lee Master ha imitado a Whitman, ha imitado a Ezra Pound, ha imitado a tantos y ha imitado hasta al propio Edgar Lee Master sin éxito. Para decir, eso lo dijo porque justamente cuando intentó hacer la La antología de Spoon segunda. River nuevamente, no tenía absolutamente nada que ver con la primera antología. No pudo publicar más nada, terminó, digamos, viviendo en un hotel que tenía el nombre de la zona donde tú estabas viviendo. Chelsea. O- sí, terminó en un hotel y ayudado y lo colaboraban, le pagaban el hotel, terminó muy, muy pobre, pero a su vez también terminó con una problemática que era que el pueblo donde él había trabajado, aquí que se sintieron identificados con las historias, porque había historias que eran reales, ¿tá? Que eran historias que él había tomado como abogado y que después las estampó en forma literaria en esta creación que se llama Antología de Spoon River, Edgar Lee Master. Bueno, hubo gente que agarró y dijo, pero está hablando de fulanita de tal, le puso otro nombre, pero esa soy yo o esa fulano de tal. O sea, él los mataba antes en forma poética y los escribía aquí, ¿no? En la colina De de, Spoon de, River. de Spoon River. Hay una, comentábamos, de las 243 historias, 242 son ficcionadas. Una sola es de un personaje real. ¿Tá? Y hoy lo comentábamos. Es la de la esposa de Abraham Lincoln.
Pero tan es así que luego, cuando fallece la esposa, o sea, ya estaba fallecida, ¿no? Resuelven colocar junto a su lápida real una plaqueta con el poema que le correspondía en la antología de Spoon River, que fue dedicado a ella. Lo ponen en la tumba de este personaje que se llamaba Annie, y el apellido, Rutledge. oh, brillante, me Annie encanta tu inglés. Rutledge. Es un poquito complicado a veces de pronunciar, pero es Annie Rutledge. En realidad, digo, hay una cosa, alguien decía que los epitafios que él hace son como ajustes de cuentas de los muertos, que dicen las verdades que no se animaron a decir en vida. Y eso es lo notable de todo esto. Inclusive es más, yo no sé si tú tienes, Valdra, Sí, yo te mandé uno, que yo voy a compartir algunos de estos, ¿tá? Para que tengan un muestrario más que nada, ¿no? No voy a leer toda la obra, simplemente algunos. No sé si tú tienes ahí lo que te destiné en verde, ¿lo tienes? sí, lo tengo aquí. Deja Ah, buscarlo. Porque porque yo yo voy a- tenía aparte mi libro aquí y ya tenía señalados algunos que quería Ah, compartir. Y bueno. precisamente también estaba buscando ahorita el de Annie Rutledge. Permíteme. Ah, si lo puedes leer, fantástico. Así, Deja ver, aquí tengo el de Annie Rutledge. El de Annie Rutledge, aquí está. Brotan de mí, indigna desconocida, las vibraciones de una música inmortal, sin malicia hacia nadie, con caridad para todos. Brotan de mí el perdón de millones hacia millones y el benéfico rostro de una nación resplandeciente de justicia y verdad. Soy Annie Rutledge, quien duerme bajo estas malezas, la amada en vida de Abraham Lincoln, casada con él, no a través de la unión, sino a través de la separación. Florece eternamente, oh República, desde el polvo de mi seno. vos sabés que es hermoso aparte. Sí. Sí, es hermoso. O Hay sea, uno que me gustó, hay uno que me gustó mucho, déjame buscarlo. Em, No, yo me morí, Valdra, con la del abogado que lo mandan a dormir atrás con el perro, ¿ah? Que ay, está él que cuenta a él y después cuenta a la señora por qué lo mandó a dormir atrás con el perro. Es notable también. Este, Julia Miller, Julia Miller. el epitafio de Julia Miller. Nos peleamos esa mañana porque él tenía 65 años y yo 30. Me sentía nerviosa y pesada con el niño cuyo nacimiento me atemorizaba. Recordaba la última carta que aquella joven alma alienada me había escrito y cuyo abandono escondí casándome con el viejo. Luego tomé morfina y me senté a leer, a través de la oscuridad que invadió mis ojos. Y sigo viendo la luz parpadeante de estas palabras. Y Jesús le dijo, en verdad os digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese me encantó, me mató el de Julia Miller. Yo nunca, fíjate, Pancho, es increíble, digo, todos hemos tenido pérdidas, ¿verdad? Todos los seres humanos hemos tenido pérdidas en algún momento de nuestra vida, es parte, ¿no? De nuestra vida. Y yo nunca había pensado en los epitafios. Cuando leía acerca de los epitafios o veía alguna publicación, llegaba a pensar. Pero después de leer la antología de Spoon River, comencé a pensar en mi epitafio. Claro, claro. Te recuerdo, Valdra, que hay un escritor holandés, se llama Zit Nutenboom, o Nutenboom, una cosa así, que recorrió Europa visitando las tumbas de escritores.
Y él que hizo un libro con respecto a eso, sacándole fotografías y a su vez copiando los epitafios, porque hay escritores que ellos seleccionaban su propio epitafio antes de morir. Bueno, no lo van a hacer después de morir, por supuesto, mira la tontería mía. Seleccionaban el epitafio que querían en su tumba y él recorría los diferentes cementerios. Es más, existe una especie de turismo en muchos países que tiene que ver con la recorrida de cementerios. Pero no solamente, bueno, yo estoy hablando con una mexicana, mira lo que te estoy diciendo, ¿no? Claro, ustedes hacen de la muerte un culto y es maravilloso lo que hacen. Pero aquí también hay mucha gente que hace, por ejemplo, recorridos fotográficos en cementerios. Hasta obras teatrales se han realizado en cementerios de noche. ¿Ya? Y es impresionante visitarlo, no solamente leer los epitafios, sino que ver lo que principalmente atrae a la gente, por ejemplo, son, digamos, los ornamentos, las esculturas, este, y bueno, todo ese detalle que es bastante importante. Y en el interior del país también se hace lo mismo, ¿no? Pero no solamente acá, es famoso, por ejemplo, el cementerio de la Chacarita en Buenos Aires y otros más. Y bueno, esto de los epitafios me parece algo también apasionante. Creo que no solamente Sid Notenboom ha hecho eso, sino que estos escritores también lo han hecho. Y me parece que Julio Cortázar hizo lo propio también, ¿no? Y bueno, y es algo muy normal ir a tal ciudad y ir a visitar la tumba de tal escritor o de tal notable personaje, etcétera, etcétera. Me parece interesante. Y eso que tú dices es cierto, de que uno no piensa en el epitafio, pero ¿no? es interesante. Y En esto es un mundo, esa claro. frase lapidaria, ¿no? La última vanidad, tal vez, si es que tú lo elegiste, por supuesto, porque de pronto puede haber alguien más que lo haya elegido por ti. Digo, de pronto yo me recuerdo cuando era pequeña y también, bueno, no hace mucho tiempo, cuando todavía vivía en México, eh, y llegaba el Día de Muertos y todos íbamos al panteón a dejar flores, a pasar el día con nuestros difuntos, porque esa es la tradición. Y lo que más me gustaba a mí de esa tarde de fiesta, porque es una tarde de fiesta, era que llegaba la familia, todos nos sentábamos alrededor de la tumba de mi abuela, en especial de mi abuela, y Claro. le cantaban sus canciones preferidas, le cantaban la canción que más le gustaba, llegaban a cantarle. Y todos cantábamos y escuchábamos la canción y éramos felices. Era el homenaje. Pasábamos a visitarla, pasábamos con ella la tarde y pasábamos escuchando la música que a ella le gustaba y era maravilloso. Nunca pensaba nunca, no había un epitafio allí, pero si hubiera habido uno, yo creo que tendría que ver con eso. Ujú. Cuando estaba leyendo esta antología, pensaba, ¿cómo me gustaría que fuera mi epitafio? Y es una vanidad, de pronto, es una vanidad. Creo yo que tiene que ver con el último mensaje, qué dirá, cómo será, quién lo leerá, qué pensarán cuando lo lean. Y volví a leer algunos de los epitafios, el inicio, el silencio, cuando dice, he conocido el silencio de las estrellas y del mar, y el silencio de la ciudad cuando calla, y el silencio de un hombre y una mujer, y el silencio por el que la música solo encuentra su palabra, y el silencio de los bosques antes de los vientos de la primavera, y el silencio de los enfermos. Es lindo, Sí, es lindo. es lindo. Definitivamente nosotros, eh, bueno, tú elegiste a Edgar Lee Masters y yo te lo agradezco infinitamente porque
me llegó mucho, no solamente por la conexión que tiene con Juan Rulfo y su Pedro Páramo, en esa frase que a mí me encanta, una de las frases de Pedro Páramo, donde la mamá de Pedro le pide que vaya a buscar a su padre, Sí, que vaya a Comala. sí. Le dice, quiero que vayas y lo busques, quiero que vayas a Comala. Y le dice, allí estarás más cerca de mí. Allí escucharás más cercana la voz de mis recuerdos que la de mi muerte, si es que alguna vez la muerte ha tenido voz. Es maravilloso. Es maravilloso, es maravilloso. Juan Rulfo ese cuento que tiene donde el padre lleva al hijo y lo Ay, carga y a lo último ya lo carga y el hijo está no, muerto, está muerto. es una cosa de que lo lees y te estremeces, Sí, es impresionante y parece una historia sacada de Fun River. Porque parece una historia sacada de acá. Es impresionante, impresionante. Porque otra historia también es que también, digamos, sabés distinguir oficios. No solamente está el tema de que, por ejemplo, hay un epitafio para Henry Williams y un epitafio para la señora de Henry Williams y un epitafio para otra mujer que fue amante de Henry Williams, pero también tenés un epitafio, por ejemplo, para el barbero del pueblo, tenés otro epitafio para como es, el barraquero del pueblo, que el barraquero, la ironía, ¿no? El barraquero del pueblo, por ejemplo, buscando una trampa para ratas que tenía que vender, lo mordió una rata y murió a raíz de la mordedura de la rata. Y tenés, por ejemplo, Mr. William era la sombrerera del pueblo, ¿tá? O sea, recorre todo el pueblo, es todos los sí, personajes, ¿tá? así es. Después hay uno, por ejemplo, que eh, eh, había robado unos cerdos y lo querían para no ir a la guerra, e igualmente va a la guerra y muere en la guerra. Y el epitafio, él dice que le gustaría haber sido preso por robar aquellos cerdos y no haber tenido que ir a la guerra. O sea, es impresionante. Porque claro, son epitafios que, a ver, que no son escritos antes de morir, que emanan de la tierra. Así es. ¿Tá? Son los pensamientos de los Son los, muertos que emanan de la sí, tierra. Son esas historias. ¿Tá? Y fulano de tal, por ejemplo, está orgulloso porque engañó a la mujer, le engañaba con Mengana, y vas al epitafio de la mujer y te dice, yo sabía que mi marido me engañaba con fulana de tal, y todas las historias encadenadas, y eran historias que justamente que Edgar Lee Master manejaba, que las sabía, que las conocía y que las llevó a este libro notable que se llama La antología de Spoon River, ¿tá? Que les recomendamos. Busquen en internet, busquen, digamos, hay alguna sí. selección, ¿tá? Y Hay creo, selecciones, por allí van a encontrar alguna selección, tal vez encuentran algún ensayo. Es difícil, pero pueden encontrarlo. Busquen y si no, compren el libro, que es excepcional, de verdad. ¿Qué es lo que lo convierte en excepcional? ¿Qué es lo que hace diferente esta antología? Porque no solamente es el lenguaje que él utiliza, el irismo que tiene dentro, pero es como esta ironía, este sarcasmo, esta ternura, esta perspectiva en que están escritos los poemas, eh, porque no solamente es un mensaje final, no se trata de que alguien que ha muerto deja un mensaje final, lo que pudiera ser o lo que pudiera significar un epitafio, pero recapila obviamente acerca de la muerte, eh, sobre la existencia de cada uno, pero también expone la situación el, sobre verdades a lo mejor convencionales, le da personalidad a cada uno de ellos, eh, los va a, por ejemplo, hay uno que es acerca
una prostituta Sí. que le dio le dio servicio a los más afamados, digamos, del pueblo, ¿no? Eh, el juez que se corrompió, o sea, cada personaje tiene un segmento de su vida, una parte de su vida que va creando ese ambiente en el que todas las flaquezas humanas se ven reflejadas, se van desnudando. Como que cuando ya te mueres, cuando ya no estás, queda eh, solamente tú mismo, se van las máscaras, se van los honores, se van los triunfos, se van las derrotas, se va todo. ¿Y qué es lo último que tienes por decir? Esa es, yo creo que la diferencia, lo excepcional de la antología de Spoon River, y por eso también los invitamos a leer el libro, a buscar información, a, a conocer, si no lo conocen aún, a Edgar Lee Master. Tú sabes que Cesare Pavese quería comentarte esto, y textual lo voy a leer, dice: Spoon River es un libro que comienza con una elegía sobre el cementerio y prosigue con maridos descontentos, mujeres adúlteras, solteros esquivos y niños nacidos muertos, y donde casi todos se lamentan de haber dejado la vida. También podrá parecer elogiarlo una reseña de casos clínicos. La diferencia está solamente en la forma en que el poeta mira a sus muertos, no con complacencia malsana o polémica, no con la inconsciencia pseudocientífica que por desgracia tanto gusta en los Estados Unidos, sino con una conciencia austera y fraterna del dolor de todos, a su vez de la vanidad de todos, que a todos hace pronunciar la confesión, a todos arranca una respuesta definitiva, no para extraer de ella un documento científico o social, sino simplemente por necesidad de expresar la voluntad humana, para descubrir que la vida es un cementerio de ambiciones fallidas, de relaciones frustrantes, de alas cortadas. No es necesario el psicoanálisis, hasta Salomón lo sabía. Quiero decir, en definitiva, que por inhibido que pueda parecer cualquier personaje de la antología, es decir, sofocado por un determinado ambiente, no es ese en absoluto el espíritu del libro que, valiéndose de su potente objetivismo, contempla y acompaña a las innumerables derrotas, los esfuerzos, las batallas y las raras victorias de la vida contra la muerte, del espíritu contra el caos, cuyo campo en este pueblito de provincia que es la tierra. Pero no hay símbolos, entendámonos, todo es vigorosamente vivo, material actual. En una palabra, todo Spoon River es todo poesía. Así es. Qué lindo, qué lindo. Yo creo que ahí esa sería la frase lapidaria de antología de Spoon River de Edgar Lee Masters. Por aquí hay gente que nos saludó, quisiera hacerlo en vivo, Sí, cómo no. aunque vaya a quedar, pero nos saludó desde hace un ratico nuestra amiga Orieta. Le mandamos un abrazo muy grande a Orieta. Nos pregunta también Isabel Rodríguez Moreno, nuestras amigas chilenas, ¿verdad? Nuestra audiencia de Con el Cielo al Revés, nos pregunta, no entiendo cómo participar en este programa. Bueno, si todavía estás escuchando, si todavía nos estás viendo, Isabel, basta con que nos mandes un mensaje, nos hagas saber que quieres estar con nosotros y nosotros te enviamos el enlace para que puedas accesar. Tienes que solamente, sí tienes que crear la cuenta, ¿verdad, Pancho? Tienes que crear la cuenta porque cuando yo te lo envié, tú tuviste que abrir el enlace y crear la cuenta, ¿verdad? Sí, yo ahora no recuerdo mucho, pero sí, me enviaste el enlace, pero el enlace mismo te deriva a que tú tienes que crear la cuenta para poder ingresar aquí en el Zoom, ¿verdad?
La base es que tú le envíes el enlace y en base a eso, es más, ahora por ejemplo tú me envías, entre nosotros, cuando me lo envías, me envías un numerito y no es necesario ni siquiera colocarlo en ningún lado, no lo necesito el número. Entrando en el enlace que tú me mandas, directamente me veo en la cámara primero me veo yo mismo en la cámara y Ujú. después deriva hacia ti. ¿Ya? Ok, muy Inclusive bien. después tenemos que acomodar los audios y todo eso, es todo un ajuste que, que se da. Inclusive no sé si habrán notado que esta vez puse la cámara un poco más lejos porque la tenía muy, muy cerca, muy arriba. Banda tiene una sonrisa cómplice porque sabe, no me afeité. Bueno, yo no, lo que se ve no se juzga, No, además, no importa, no importa. No, pero pero te a su ves vez guapo, también, Pancho, no, te pero ves- estoy mejor con lo tenía muy arriba la cámara y me sentía, ahí sí, invadido. Ahí más atrás estamos con más espacio, Max, puedo oxigenarme más. Ya tocaremos a escritores chilenos, por supuesto. Eh, nos hará, nos dará mucho gusto, Isabel, si quieres compartir con nosotros en algún momento el espacio. Orieta, quien sea, los amigos. Me dice por allí una amiga querida de mi juventud, Panchito, un abrazo muy sentido hasta Guerrero, México, a una amiga, a Yasmín, que le envío un abrazo bien grande. Ujú. Eh, Fuimos amigas, compañeras de juventud allá en Azochiapan, en Morelos, en México, y les envío un abrazo muy sentido. Me dice, voy a invitar a un escritor, poeta y fabuloso lector de libros. Me encantaría escucharlo junto a ustedes, por supuesto. Claro. Pásanos enlace, pásanos invítalo a ser parte de la página de Libros Se Trata y por supuesto nosotros estamos muy contentos, abiertos a cualquier solicitud, abiertos a cualquier gente que quiera hablar de libros, de poesía, de literatura, de arte, de lo que sea. Vamos a hablar también, obviamente, de escritores mexicanos en algún momento. Por ahí tengo unas ganas de hacer algo de poetas salvadoreños, hablar de Roque Dalton, hablar de poetas peruanos, también la Ujú. poesía peruana es maravillosa. Y bueno, tenemos mucha tela de dónde cortar eh, cuando se trata de libros, cuando se trata de literatura, cuando se trata de poesía. Obviamente, como tú dijiste al principio del programa, a lo mejor vamos a tener que hacer primera parte, segunda parte Sí, yo no de analizaba más que algunos. nada, claro, por las épocas literarias. Es muy fácil hacerlo, por ejemplo, cuando uno está hablando de un pintor, porque muchas veces los pintores tienen, digamos, diferentes etapas. No sé, se me ocurre Picasso con el cubismo, su época rosada, su época azul, etcétera, etcétera. Pero los escritores también sucede exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, no es el mismo Pablo Neruda de Estravagario, por ejemplo, que lo escribió con 17 años, que capaz que es el mismo, sí, de Estravagario con 17 años, es el mismo de 20 poemas de amor, una canción desesperada, que lo escribió con 21. Son unos poquitos años de diferencia, pero igual. Y después viene Residencia en la Tierra, a su vez, ¿verdad? Pero no es el mismo escritor, por ejemplo, que escribió más adelante sus otros libros, Confieso que he vivido, etcétera, etcétera. Después tuvo Claro, la influencia de Carlos Sabat de Descartes, el uruguayo, con respecto al verso libre, y bueno, y después toda su experiencia diplomática. Es a eso a lo que voy. Borges, por ejemplo, podés analizar el Borges poeta, que es maravilloso, pero podés analizar también el Borges cuentista, que también, o el Borges de los ensayos, que también es notable. Es igual que, por ejemplo, que Mario Benedetti, que tantos otros escritores que han tenido, digamos, una vida tan poderosa en lo que hacían, bueno, que no da para compartir un tema solo de ellos en una hora. Por ahí me parece que viene un poco la historia. Por eso muy agradecido, si Isabel, si Orieta, por ejemplo, nos pueden dar una mano con respecto a los chilenos, porque aparte
me gustaría tener a alguien con el cantito de los chilenos, Sí, ¿verdad? ¿no? Claro. Hoy estaba mirando un documental en YouTube de, de un programa chileno y estaba escuchándolos y dije, ay, me encanta cómo hablan los chilenos. Bueno, me gusta mucho cómo hablan los argentinos, los uruguayos, ustedes. Los mexicanos tenemos un acento muy lineal, ¿no? No tenemos, digo, en México existen muchas regiones donde se habla de modo diferente, los costeños, en el norte del país se habla de modo diferente. Bueno, tenemos un mosaico de tonalidades y de formas de expresión, pero los chilenos hablan bien lindo. Y obviamente nos gustaría tener por allí a Orieta, que nos está escuchando desde Chile, um, a María Rosa y Fran Artuche, escuchándonos desde Uruguay, a Vicky Martínez, saludos desde La Plata, dice. Un Vicky abrazo. también, Vicky me Vicky encantaría. por Bueno, ahí. está sonando una alarma Eh, por ahí. Lo pensaré desde ahora, escribiré mi epitafio. No digas eso. No digas eso, Yasmin. Para nada. No, en tiempos de COVID no sabemos. ¿Cómo que no? Por favor. Nada de eso. No digas eso. Es bueno Este, pensar en los a, a- epitafios, pero no. a mí lo que me sucede que con el tema de las páginas y claro, y las antologías, he tenido la oportunidad de hablar con más de uno, inclusive más, conocer personalmente, en el caso, por ejemplo, de la Marieta, que es colombiana, cuando vino a hacer una maestría aquí Ujú. y estuvimos hablando un poco de nuestro amigo en común, estuvimos hablando un poco de Eduardo Galeano y estuvo en casa, estuvo aquí en casa y estuvo con todo el grupo de la barra de uruguayos que siempre nos reunimos cuando aquí viene un mexicano, viene un argentino, viene un puertorriqueño, nos reunimos todos los uruguayos aquí a recibirlo. Eso hemos hecho, por ejemplo, con Félix Arroyo. Bueno, Félix Arroyo es mitad uruguayo porque estuvo viviendo aquí también. Pero cuando vino la Marieta, Y se casó con una uruguaya. Claro, María Angélica, también de la tierra de Juana Ibarurú es Grisel. Grisel también es del pueblo de Juana Ibarurú, de Melo. Cuando vino, por ejemplo, la Marieta, María Angélica Fonseca, yo no, a ver, tenés la diferencia del cantito, pero no lo notás. Llega un momento dado donde vos, a mí me pasa, por ejemplo, contigo que estoy hablando y no noto una diferencia enorme en la forma, digamos. Porque claro, hace tanto tiempo que hablamos, que hay modismos que tenemos ya incorporados en común. ¿Ah? A ti, por ejemplo, el ta de los uruguayos te es algo habitual Sí, porque hablas con todos nosotros y todos nosotros lo tenemos. Tú hacías programa conmigo, con María Huerto Moreira también, has hablado con Marisa y has hablado con un montón de gente, digamos que estás el acostumbrada. ta. Y a nosotros, claro, y a nosotros nos pasa, por ejemplo, también las veces que hemos hablado, hemos hecho programa con Zule, que es argentina, y bueno, estamos acostumbrados también. En Argentina se nota la diferencia entre lo que es el porteño y lo que es el ciudadano de provincia en la forma de hablar. eh, se nota bastante. Pero toda gente bien, toda maravillosa y es notable poder comunicarse y esto sentido global que se le ha dado a la comunicación. Por esto, ¿no? Parece lejano los tiempos del Latin Chat, que era la forma en que nos comunicábamos al principio, hace Wow, 15 sí. o 20 años atrás, y ahora esta posibilidad que cada vez crece más es notable, es notable. Con Y la posibilidad de de hacer, tantas veces que hemos platicado, ¿verdad? De la tecnología. claro, sí, sí, es lo que cambió el mundo. Lo cambió para mal en algunos aspectos quizás, como todas las cosas, pero también lo cambió para bien, ¿no? A veces, por ejemplo, el otro día hablaba con un escritor, hay un escritor uruguayo que se llama Alejandro Michelena, que es notable, que es un investigador que se ha dedicado a investigar la historia de los bares, tanto de Argentina como de Uruguay, o sea, de Buenos Aires y de Montevideo. Y una de las cosas que ha hecho que desaparecieran muchos de sus lugares donde eran punto de reunión, no solamente de aquel que le gustaba tomar alguna copa, sino que más que nada de del intelectual, del político o del ciudadano común, del obrero común que le gustaba tomar un café mientras escuchaba al poeta fulano de tal recitar unos versos, Así es. y mientras tomaba un café, es que justamente muchos de esos parroquianos iban y se informaban
el medio de información más rápido que tenían era sentarse en el bar de la esquina, en el bar del barrio. Hoy por hoy, es más, todos los bares tenían por tradición el diario. Tenían el diario de la mañana y el diario de la tarde. De la tarde. El tema es que, después, más adelante, cuando surgió la televisión, los partidos de fútbol, por ejemplo, tú lo agarrabas y los veías porque no podías verlo en tu casa, ibas al bar y los veías en el bar. Eso se perdió porque hoy por hoy la gente lo tiene en su casa. ¿Ah? Así es. La gente tiene todo en su casa. Tenemos todo, todo, todo por medio de esto, por medio de... Pero es más, ni siquiera de la computadora, lo tienes a donde vas tú por medio del celular. El celular te dice dónde estás ubicado y a dónde puedes ir en cualquier parte del mundo. Y eso es notable. Pero claro, ha quitado otras cosas y ha suplido otras cosas que hoy ya no están. Pero Pero, fíjate que nosotros somos la generación, Pancho, y siempre lo voy a decir. Yo siempre que platico con amigos hablo de esto porque somos de pronto una generación que tenemos muchas cosas que reprocharnos. Cuando vemos el mundo, cuando vemos hasta dónde hemos llegado en muchas circunstancias duras, difíciles, en esa lucha por los derechos humanos, por ejemplo, en errores que hemos cometido a través de los años, pero yo siempre saco a relucir el hecho de que hemos sido la generación que ha tenido la suerte de ver este cambio. Fuimos la generación que vio la evolución de la música y de cómo escuchar la música. Somos la generación que vimos nacer al Internet y que hemos visto evolucionar al Internet. Yo recuerdo cuando escuchaba música en acetato de pequeña, tengo memorias hermosas de los discos de acetato, mis hermanos mayores, yo de pequeña, después esas grabaciones en cassette de vinilo, en cassette de cinta magnética, sí, claro, que los jóvenes de hoy no tienen idea, a menos, eso es una cuestión para ellos completamente desconocida. Y en el Internet, soy de la generación de los discos de 3,5, de los discos grandes que se sí, doblaban, donde claro, solamente entrabas cierto número de gigabytes, no, ni siquiera eran gigabytes, no, ni siquiera decía. de información tan pequeña, tan poca. Y mira dónde estamos. Somos una generación que no nos hemos negado a cambiar, no nos hemos negado a la tecnología, no nos hemos quedado atrás. Y a lo mejor somos esa generación que añora todo lo pasado, que añora todo lo que vivimos, lo que tuvimos nosotros, pero nos hemos adaptado a esto nuevo. Mira, cuando te dije, hagamos un live, hagámoslo, hagamos el programa que yo veo que todo el mundo utiliza Facebook Live, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Y tú me dijiste, vamos, hagámoslo. Entonces, es así como no nos hemos nunca negado a ir de la mano con lo que venga y aprendemos. Y si no lo aprendemos, yo lo que hago es, si no lo sé, voy y busco cursos y los tomo y veo cómo se hace y conecto aquí, conecto allá y empiezo Claro, y lo logramos. Y al final de sí. cuentas creo que eso es lo que nos salva a nosotros, esta generación que ya se está acercando a la mitad de su vida, a los 40, a los 50, y vamos ahí acercándonos y vemos a los jóvenes hoy en día y que no saben nada de lo que nosotros vivimos, de lo que para ellos es tan desconocido hablar de un disco de acetato, tan desconocido pensar en cómo grabábamos antes. Hoy en día todo es reducido, todo es pequeño, todo es fácil, todo está en la nube. Y Claro. antes desconocíamos completamente eso.
Yo siempre te comento que una vez me tocó ir a una escuela a dar, a leer algunos textos y bueno, dentro de esos textos yo había elegido un escritor minuano que se llama Juan José Morosoli, ya fallecido, Ujú, em, que tiene un libro, que fue un libro, digamos, de consulta escolar que yo mismo lo utilicé, o sea, mi generación lo utilizó, que se llamaba Perico. En 2 o 3 oportunidades nosotros hemos compartido en nuestras páginas lecturas de Perico. En una de ellas habla de los juguetes, ¿no? Y para explicarles algunas de las cosas a los chiquilines, le estaba diciendo que en los tiempos donde esta gente hablaba de los juguetes, eran tiempos donde, entonces les empecé a explicar lo que no había. Siempre recuerdo que lo que le llamó la atención fue tener un mundo sin microondas. No lo podían entender. No podían entender cómo podía existir un mundo donde vos no te pudieras calentar automáticamente las cosas, porque ellos no concebían un mundo sin microondas. O sea, tomando en cuenta, se hace aquí la conclusión de que, digo, tiene que haber gente, tiene que haber, no, hay gente que no tiene posibilidades de tener un microondas. ¿Tá? E indudablemente eso te habla, por ejemplo, de que en una escuela pública, si todos tienen microondas, digo, o sea, tan mal no estaba la situación. Pero más allá de claro. eso, claro, más allá de eso, cómo, claro, no identificar. Yo recuerdo el primer día que fui con un amigo a consultar, la primera vez que vinieron y se anunciaron los teléfonos celulares, que eran unos bloques así y era un disparate lo que salían, era algo que era prohibitivo. Eh, Algo sencillo, revisando el otro día en la caja de herramientas, encontré un tubito negrito así y mi hija me preguntaba qué era ese tubito negrito así. Y yo le decía, en este tubito negrito, ¿tá? Negrito con tapa blanca, venían los rollos de foto. Le decía, Sí, es cierto. claro, venían los rollos de, ¿cómo rollos de foto? Sí, las películas de foto que ponías en la cámara con cuidado Y para que no se te velara y ahí y lo sacabas las jalabas. fotos con una Sí. cámara, ¿tá? Y después tenías que ir a una casa A un fotográfica, laboratorio a un laboratorio para que te lo, ¿no? que te lo Este, revelaran. claro, no sabía eso. No sabías, Pero, claro. claro, capaz que en una de esas, esos tecnicismos, esas cosas prácticas, puedan quedar en la historia, indudablemente, ¿no? Pero, por ejemplo, hay cosas que que guardan cierto romanticismo y que forman parte, digamos, de la vida de nuestra historia y de la historia Así es. de nuestros mayores, como por ejemplo son las cartas y las correspondencias y el asunto de cuando esperábamos el cartero, ¿no? Capaz que en una de esas, volviendo al tema de Pessoa, aquellos de que los que escribíamos cartas y los que recibíamos cartas éramos ridículos porque las cartas eran ridículas. Hoy con el tiempo podemos decir que capaz que en una de esas las cartas son obsoletas, pero indudablemente, digamos, todo ese romanticismo forma parte de nuestra historia y de la historia de todos los que nos están escuchando, o por lo menos de nuestros padres o de nuestros abuelos, y esas cosas no se pueden perder. Creo que en algún Así momento es. dado vamos a tener que abordar, como ya lo hemos hecho con el siglo al revés, las correspondencias entre los diferentes, correspondencias románticas en algunos casos, y las correspondencias que sostenían hasta peleándose entre los diferentes escritores. Ese tiempo de esperar al cartero, esa magia, que por ejemplo el otro día estaba escuchando una canción de María Bethania que decía que recibía al cartero y salía ansiosa, corriendo a recibir al cartero y tenía la ansiedad de tener la carta en la mano y temblaba a intentar abrir la carta porque sabía que tenía cosas de un ser querido que le mandaba. Ese tipo de cosas no se pueden perder, más allá de que no se reciban cartas. Así Debemos es. transmitir a los otros, a nuestros hijos, a los más chicos, esas historias de las cartas, ¿no? Por suerte, digamos, hay muchas cosas documentadas que podemos entrar a compartir. Y bueno, creo que es obligación de todos nosotros, que esas cosas no queden vedadas, no queden en el camino. Porque con el mismo concepto, en algún momento dado, también se habló de los libros, que los libros en papel iban a desaparecer. No lo podemos olvidar de eso tampoco. Y que iban a ser por medio de la computadora. Yo leo en computadora, leo mucho en PDF. El tema es que como leo, o sea, horrible lo que voy a decir, no es jactancioso, leo rápido, leo más rápido en PDF que en el libro. Pero el tema del romanticismo, de sentir
el olor del libro, de tenerlo, de cuidarlo. Todos mis libros, por ejemplo, no tienen el lomo quebrado, trato de cuidarlos. A veces mi hijo me dice, ¿cómo haces para leer? Porque leo así. O sea, lo leo así, apenas lo abro, trato de cuidarlos. Una vez presté un libro y me acuerdo que a una maestra me lo daba vuelta, le rompía el lomo, se le salían las hojas. Eso no es querer al libro, más allá de que puedas leer. No, Yo creo que porque tienes que amar la lectura y amar al así libro. es. Pero yo creo que uno puede, somos una generación que aprendimos a convivir con las dos cosas, ¿tá? Entonces, yo lo único que pido nada más es que aprendamos a cuidarlo del pasado, respetarlo, quererlo, convivir con ellos y enseñarle a los demás, no como viejos decrépitos, ¿no? Pero enseñarle lo que era la correspondencia, lo que es el amor por los libros, ¿tá? Y por supuesto que adentrarnos en esto que es el futuro y es el presente, que es fundamental, ¿no? Yo te digo la verdad, esa facilidad de bajar un libro en PDF y leerlo, he leído un libro en una noche. Digo, me he quedado sin dormir, pero lo leo y lo paso con la ruedita no, con el dedito lo paso y voy rapidísimo y lo leo y, aquí, y pongo más grande la letra, no preciso los lentes. Miles de ventajas. Esas ventajas que nos hace que hoy estemos hablando de la tanta gente y hayamos podido difundir, compartir y dar a conocer la obra de este De notable Edgar escritor que Lee fue Masters. Edgar Lee Master. En la próxima vamos a hablar de Juana Ibarburu, una poetisa uruguaya, aquella de la higuera, ¿no? Este, vamos a ver, voy a intentar, mira lo que te digo, poder comunicarme con una maestra, Ujú. ¿tá? Que vive a unos pasos de donde vivió Juana Vivió Juana. Fernández, que es Juana de Ibarburu. Yo estuve en esa casa, estuve en la casa de Juana de Ibarburu en más de una oportunidad. Bueno, eso lo dejamos para el próximo programa y hablamos de eso. Los invitamos y para mañana con El cielo al revés vamos a tener un programa que la diferencia grande que tenemos aquí es que vamos a poder compartir música, que la música nuestra de la historia de Con el cielo al revés, hemos dado a conocer muchos, digamos, artistas antes de hacerse famosos inclusive. Digo, ¿no? Algunas cosas extrañas porque somos de compartir cosas extrañas, pero es parte de nuestro vicio. Y Así es. después invitarlos, por supuesto, a toda esta historia que despliega Baldr de forma notable en De Mente Abierta. ¿Ah? Este, El día de mañana ya va a estar disponible en todos los formatos de podcast de Mente Abierta, un podcast para los amantes del misterio, del crimen verdadero, aquellos que gusten de esta temática, perdón, no, de esta tranquila, temática te doy un mate. de podcast que es maravillosa. Yo me he aprovechado mucho de esto. He tenido una experiencia muy linda haciendo podcast, así que los invito a escuchar el día de mañana la 8ª entrega de Mente Abierta. Es un tema, Pancho, que te va a tocar. Si cuando lo escuches vas a quedar impactado, vas a quedar asombrado y te va a doler un poquito el corazón por un rato, pero es una Me- experiencia muy interesante. Fue una historia que sucedió hace 27 años, en 1993, en Inglaterra, en Liverpool. Y bueno, no te cuento más. Fue una historia que movió al mundo, que hasta hoy sigue dando mucha tela de dónde cortar debido a su circunstancia, debido a quienes lo realizaron. Y bueno, a mí me hubiera llevado muchos podcasts seguir hablando de esa problemática, de esa circunstancia, de lo que ocasionó, más allá de la tragedia, pero los invito a escuchar De Mente Abierta la 8ª entrega. El día de mañana ya va a estar disponible, así que lo vamos a pasar por ahí. Y los invitamos
a que por la tarde a las 7 de la noche, hora del este de Estados Unidos, que serían las 6 de la tarde en México, las 5 de la tarde en El Salvador, y bueno, por ahí les vamos a pasar los horarios después. Las 20 horas creo que Las en 20 Chile y en horas, Uruguay. no, la misma hora mía en Chile, que son las En Chile 7, 19 horas. las 19. En Argentina, Uruguay y Brasil, las 20 20 horas. horas. Perfecto. Entonces, los invitamos a ver Con el cielo al revés, pero también quiero invitarlos a que ya mañana va a estar disponible también nuestro canal de YouTube de Diálogos sin Corset, donde vamos a colgar los 3 programas que ya hemos hecho junto con este. Los invito a darle a suscribirse al canal, a compartirlo si les gusta la labor que estamos realizando y por supuesto a dejarnos sus opiniones, a escribirnos, escríbanos a zonalibre.radio2012@gmail.com o envíennos un mensaje por Facebook, ahí está la página de Libro Se Trata. Únanse a nuestros grupos, a la antología de poesía mexicana, antología de poesía norteamericana, antología de poesía chilena, a todas las páginas adherentes a la Zona Libre Radio y a De Libros Se Trata. El otro día, te vas a reír, el otro día me recomendaron que una página que fuera Insomnia. Eso nos pasa. Sí, Insomnia y Poemas del Día en que dejé de quererte también forma parte Ay, qué de lindo, esa me encanta ese nombre, Poemas del Día en que dejé de querer. quererte. Sí, sí, ese es es lo único que escribí en mi vida. Una frase y ahí terminó Bueno, la pero historia. Estoy enfrente de una mujer que escribió 2 libros y yo lo único que puedo decir es que lo único que supe escribir fue Poemas del Día en que dejé de querer. qué difícil. Qué difícil, a mí me da por escribir todo el tiempo. Sigo escribiendo, ya voy a publicar, les prometo que ya va a estar disponible próximamente. Pues no puedo decir exactamente cuándo, pero vamos a darnos el tiempo de pulir la poesía y sacar otro poemario. Así que bueno, les envío un abrazo muy, muy fuerte. Gracias, Pancho. Gracias a todos. Qué lindo, qué recuerdos aquellos. Hasta los timbres llegaban a ser especiales. Claro que sí. ¿Quién no? En México coleccionábamos los timbres postales. Qué lindo. Sigue existiendo. Sí, los filatelistas, digo, indudablemente tienen que haber Tuvieron. sentido en forma notable. Yo me acuerdo, yo trabajaba en una librería y me acuerdo que una vez me había llegado un paquete y me permitieron quedarme con el sello postal, que era el Guernica, y era un tamaño así el sello postal, impresionante. No coleccionaba, pero ese me encantó. Y hay sellos conmemorativos que todavía siguen los correos emitiendo, ¿no? Así Sobre es. escritores y diferentes personalidades. Amigos, nos vemos mañana. Nos vemos mañana en Con el cielo al revés. Gracias a todos. Gracias, Pancho. Me Por favor. encantó. No dejen de leer a Edgar Lee Masters y a quien quiera más información, envíenos por ahí un mensajito y nosotros les podemos pasar algunos enlaces para que Claro. puedan leer un poquito de la poesía de Edgar Lee Masters. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos.